Saludos al país. Es tiempo de foro de opinión. Para nosotros un gratísimo placer compartir con la gente que está aquí en este programa, que nos sigue desde la República Dominicana y que nos sigue desde el extranjero también. Muchísimas gracias por compartir foro de opinión. Me permito saludar al señor Magua Moquete Paredes, importado directamente desde Jaina. Saludos, Magua. Gracias, es un placer inmensísimo. Vamos a saludar colateralmente al Lady. Al Dandy. Tú sabes que ahora está el Spanglish. Sí, ese es Se le da a mí, pero allá le dicen David. Saludos, David. Saludos al país. Feliz, contento de estar aquí en una jornada más de foro de opinión, donde trataremos alrededor de 5 o 6 temas que, bueno, son parte ya de la vida nacional, que la gente habla, se preocupa, lo discute cada momento, cada vez. Es importante que ustedes vean la opinión, a ver si coincidimos con ustedes, ¿verdad? Siempre yo le doy el derecho a que la gente disienta, ¿verdad? De lo que sea. Mira, uno no quisiera hablar de política. Oye, estamos hartos de política, Roberto. Sí, el país ya no aguanta más de hablar de política. Sin embargo, hay temas que no pueden ser soltados, que hay que tocarlo y tocarlo temprano, porque aunque este es uno de los países en donde más se relajan las leyes, en donde las leyes son letra muerta y solo las aplicamos cuando nos conviene o las reclamamos cuando nos conviene, hay una situación que se está presentando a lo interno de los partidos políticos, que es bueno que bien temprano en el tiempo pueda eso quedarse reflejado y definido, diría yo. Está el tema de los porcentajes que le corresponden a, por ejemplo, las mujeres. La ley habla de un 40%, pero está también el porcentaje que le corresponde a los jóvenes. Voy a nomenclar esto, si ustedes de verdad así lo entienden, pero en medio de eso hay un 20% que es de reserva de la cúpula partidaria para las candidaturas, que tienen fechas específicas que están marcadas en la propia ley. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque aunque en la ley anterior se había establecido ese 10% para la juventud, que nunca se ha cumplido, por ejemplo, hay 4 diputados, en el caso de la Cámara de Diputados, son muchachos jóvenes, ¿verdad? Pero no son 4, deberían ser 19, porque hay 190 y el 10% de 190 son 19. Fíjense cómo le han escamoteado 15 diputaciones a la juventud. Esto envuelve a todo el sistema de partidos que postula candidatos y que postula candidatura ganable. Pero usted se va al caso de la mujer y haciendo una mirada rápida, por ejemplo, al Senado de la República. En el Senado hay 2 mujeres, Cristina Lizardo y la Mateo. No hay más. Ahí no hay 30%, porque estamos hablando de 32. Deberían haber 14, hay por lo menos 9 o 10 mujeres. 14, debería haber, 14. 14 mujeres. ¿Por qué tenemos que hacer esta reflexión? ¿Por qué tenemos que hablar temprano? Porque resulta que esos 2 segmentos, mujer y juventud, da la impresión de que cuando se habla de las mujeres se habla de la juventud como que las mujeres no son jóvenes. Pero se tienen clasificado así, mujeres y juventud. Esos 2 segmentos deben aquilatar en el peso de la boleta electoral venidera el 50% de los cargos. ¿Dónde va a venir un conflicto mayúsculo? En el tema de la asignación de candidaturas. Todo ello porque hay una serie de partidos pequeños, para no llamarle partiditos, porque se ofenden, de partidos pequeños que han sido formados para hacer negocio. Todo el mundo lo sabe en este país. Entonces a esa gente hay que reservarle candidatura. Una alcaldía, una regiduría, un encargado de una junta distrital, un diputado, en fin, del grueso de la candidatura. Todo ello también a contrapelo del derecho que adquieren los militantes de las organizaciones políticas y que tienen sus propias y legítimas aspiraciones dentro de su partido. Entonces este es un tema que tiene que estar claro, y que la Junta Central Electoral
tiene el sagrado deber, la obligación, diría yo, de reglamentar y de chequear y de que eso se cumpla partido por partido y que eso se cumpla comunidad por comunidad donde quiera que se vaya a elaborar una boleta electoral. Porque es muy cómodo, es muy bonito pararse, tirar un discurso y hablar de la bondad de la juventud y hablar de la bondad de la mujer. Todo eso porque este segmento, David Magua, tiene más del 60% de los votos. Vale decir que si las mujeres y los jóvenes de los partidos políticos entienden que sus derechos han sido conculcados, ellos simplemente pudieran sustraerse de ese proceso y los partidos no van a conseguir ganancia de causa. Aquel partido que no cumpla con esa parte de la ley es enemigo de la mujer y es enemigo de la juventud, desde mi óptica. Bueno, yo estoy entendiendo y estoy escuchando con mucho detenimiento, Rubén. El planteamiento tuyo es muy objetivo, tiene una máxima de que debe generar niveles de determinación en los partidos políticos. Pero recuerdas que aunque existe una normativa dentro de la ley electoral, siempre los partidos logran asumir y aquilatar a las personalidades o a los dirigentes de las diferentes corrientes, tratando de buscar nuevas vías de electorales hacia el proceso como tal. Lo que quiero decir es lo siguiente, que independientemente de que la ley norme ese tipo de situación, los partidos políticos siempre van a asumir el control de la situación independientemente del aspecto normativo que implica la ley. Es evidente de que la Junta Central Electoral debe velar porque esto se pueda concretar de manera efectiva. Pero yo dudo que en República Dominicana exista ese elemento de institucionalidad que pueda fortalecer a la mujer como género y a la juventud para que puedan esforzarse y buscar un espacio político que le corresponde a raíz de los procesos electorales. De la única manera que esto se puede lograr es si existiese unas normativas que puedan fortalecer en términos definidos el proceso legal de las apetencias que pueden tener los partidos políticos en esta ocasión, porque se negocia posiciones, se busca participar de manera activa y de lograr niveles de posicionamiento en los procesos electorales. Esperemos pues de que estas normas, este apoyo sustancial que se puede lograr ante lo que es la mujer, ante lo que es la juventud, puedan asumir el control de manera efectiva en este proceso electoral y que la Junta Central como tal lleve un equilibrio fundamental y que lleve al terreno no solamente a los partidos mayoritarios, sino también a los partidos emergentes que pueden lograr elementos de posicionamiento en este proceso electoral que se avecina en el 2020. Miren, la verdad es que definitivamente los partidos proponen, pero es la sociedad y el elector quien decide quién es el diputado o el alcalde o quien sea, o el senador. Se trata aquí del liderazgo que ejerzan en sus respectivas comunidades. El hecho de que hayan 4 diputados jóvenes no significa que fueron postulados la cantidad necesaria. El problema es que los partidos pueden postularlos, pero a la hora de escoger a esos diputados, este liderazgo quien va a decir quién es quién. De manera que si en una comunidad van 4 diputados, van 2 jóvenes y dos más que no son jóvenes, ¿verdad? Adultos, por decirlo así, resulta que quizá esos adultos tienen más camino, han hecho más servicio, tienen mayor contacto con la población y finalmente de los 4 salen, los jóvenes no salen, sencillamente. O sea, no se trata aquí de que si los partidos postulan o no la cantidad de porcentual que le corresponde. Lo que sí yo estoy claro y estoy seguro es
que los partidos políticos están perdiendo vigencia en la República Dominicana, están perdiendo prestigio en la República Dominicana, y hoy por hoy ahora con la nueva ley que permite candidaturas independientes en cualquier provincia, en cualquier distrito, una persona que sirva a ese distrito, que tenga vocación, que sea conocida porque sirve y porque es honesto y porque es serio, pudiera postularse de manera independiente y pudiera surgir como futuro director de distrito, por ejemplo, por decirlo así. De manera que yo lo que veo es que la ley de partidos y electoral lo que está haciendo es abriéndole un espacio para que gente incluso se desvincule de los partidos. ¿Qué tienen los partidos de bueno? Bueno, que como son nacionales y son partidos tradicionales, tienen en cada distrito su dirigencia, tienen sus locales, hay como una red. Los partidos políticos es como decir, por decirlo así, como una red de distribución, como lo tiene cualquier empresa. Cualquier empresa que venda chocolate, que venda leche, que venda salsa, que venda sopita, que venda aceite, dependiendo de la cadena de distribución que tenga, que llegue al país, asimismo, en esa proporción va a ser su éxito con respecto a la venta. Entonces los partidos políticos sirven para eso, como canal para poder llegar a diferentes lugares. Entonces cuando una persona está por un partido, ese partido tiene tradición en el país, esa tradición hace que esa persona llegue al elector, contrario a un independiente que es independiente, ¿entiendes? Que mientras el partido está recibiendo unos recursos y tiene una época, un tiempo ya deformado, entonces esta persona independiente va a ser pinino, pero va a ser camino. Pero mira, hay algunos casos. Y yo creo que en eso, Rubén, es bueno instar al dominicano, aquel joven, aquella mujer, que se sienta que le sirve y que puede servir de verdad, que se vaya independiente también, Rubén, que se vaya independiente, que no se meta tanto a los partidos políticos, que esos partidos políticos, como tú bien señalaste, lo dijiste muy bien, ahí son partidos pequeños que hacen grandes negocios con ellos, grandes negocios, y los tradicionales entonces, Magua dijo otra parte importante, tienen un paquete de dirigentes rancio, que son fundadores, hijos de fundadores, que lo que hacen es entonces ejercer el tráfico de influencia para que ese individuo coloque al hijo, o sea, siempre hay como un tráfico de influencia, y no siempre esas personas salidas de la familiaridad son los mejores para las comunidades, no siempre, pero lo imponen. Pero hay algunos cambios que hay que observar, David, Magua y amigos televidentes. Y en el caso de la República Dominicana, hay que prestarle atención especial a esta discusión que está planteando. Primero, hay que decir que hay una contradicción en la propia Constitución de la República cuando se trata del voto preferencial, de la individualidad del voto en las 4 posiciones fundamentales. Estoy hablando del arrastre. Y segundo, la otra parte de la ley que establece el arrastre. El arrastre es una aberración, que es parte de la caverna política en la que nos hemos desarrollado en la República Dominicana o en la que hemos vivido en la República Dominicana. Es una mafia de la clase política, la llamada ley de Home, también, bajo la figura de que si un candidato a diputado, diputada o senador saca muchos votos porque es muy popular, se sumen esos votos al partido y que al final, en ese prorrateo, la cuantía de votos del partido arrastra a diputados por lo cual el pueblo no ha votado. Y de repente tenemos, como tenemos en ese Congreso, gente por la que la gente no votó, pero una mafia política que impera la República Dominicana se inventó de que la ley de Home, que es la sumatoria de los votos de las figuras que son postuladas por las organizaciones políticas al partido. Y mi pregunta, mi razonamiento a la gente que ve este programa es el siguiente: ¿el partido va a algún proceso? ¿Cuál es el cargo al que aspira el partido? El partido es diputado, es alcalde del partido, es senador del partido, es presidente de la República. Eso no existe. Ahora, en una nación con niveles tan bajos de raciocinio, la gente se duerme. Con niveles tan bajos en la educación, en la falta de información fundamental, le violan los derechos. Por eso usted ve que hay ese escarceo con el tema
que tiene que ver con el voto de arrastre en las posiciones fundamentales, que son las alcaldías, que es el diputado, que es el senador y que es el presidente de la República. ¿Por qué se quiere mantener el arrastre? Porque como aquí no hay proceso electoral y aquí hay un mercado electoral, aquí el que más tiene, más gana. David dice que los jóvenes no salen por el contacto con la comunidad. La ley de partido y la Junta Central Electoral tiene que acabar la habichuela con dulce del Congreso. Tiene que acabar el chacal, el Día de la Madre, el Día de los Santos Reyes y todos los días y excusas que tienen los legisladores para dilapidar los fondos públicos y para permitirle a un elemento que se meta unos cuartos en los bolsillos y con los cuartos de todos nosotros los contribuyentes vaya a hacer regalo a su nombre para él hacer campaña en contra de otros ciudadanos que son dirigentes y militantes de su propio partido político. No hay igualdad. ¿Por qué extraigo el tema del arrastre? Porque sí es cierto que la juventud y las mujeres son las que tienen la mayor cantidad de votos. Si se aprueba que el voto sea individual, que yo puedo votar por el diputado de un partido y que puedo votar por el senador de otro partido, entonces la juventud debe tener ganancia de causa. Porque por un problema hasta de generación, usted va a votar por un joven o una joven. Por un problema de género, usted si es mujer y se identifica como tal y se siente tal, va a votar por una mujer. La del partido suyo posiblemente, o la de otro partido que usted entienda, tenga los valores, tenga el liderazgo, como para usted sentirse representado en ella. Por eso ese tema hay que aquí prestarle atención. Aquí se acostumbra en este país a que los temas se ponen sobre el tapete y se van diluyendo. Un tema va tumbando el otro. No. Esto no es un problema que si quiere la oposición o quiere el gobierno. No se trata ni del PLD ni del PRM, que son las dos fuerzas fundamentales. No, señor. Se trata del derecho individual del votante. De por quién yo quiero votar. Ahí anda un diputado haciendo bulla y cogiendo cámara que nadie votó por él. Uno de los arrastrados, como le digo yo, de muchos tantos que hay ahí adentro de ese Congreso, haciendo bulla y haciendo escándalo. Entonces, la población tiene que estar al acecho. Y eso se lo digo a la gente de manera individual. Aquí hay instancias sociales que se han ganado la nombradía de ser los representantes de la sociedad civil. Ellos son la sociedad civil y tienen un nombre famoso incluso. Yo no he oído la ponencia ni la pujanza que en otros temas que son de su interés ellos han puesto en el pasado para defender el derecho fundamental del elector. Porque, óigame lo que le voy a decir, la única vez que nosotros, yo, usted, tiene importancia capital, que usted tiene la capacidad de tomar una decisión, es cuando viene un proceso eleccionario. Cuando usted tiene la capacidad de emitir ese voto, ese peso específico que tiene esa decisión suya. Y usted no puede darse el lujo de seguir permitiendo que eso se relaje. Hay diputados y usted y el país entero que no votamos por ellos, que están cobrando ahí, que reciben 2 exoneraciones abiertas al año, con un pasaporte diplomático, que no hacen fila en los aeropuertos del país, que entran como perros por su casa, gozando de una serie de privilegios irritantes, que no me representan a mí, que no legislan, que cuando usted se va a la página de la Cámara, hay un nombre y apellido de cuáles son los señores diputados y senadores que trabajan por esta nación. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir? Mira, Rubén, yo pienso de que haciendo este nivel de reflexión en esta tarde, hay que vislumbrar un aspecto que debe trascender, y es de que no necesariamente el pueblo dominicano, el elector, tiene la incapacidad de votar. No es nuestros dominicanos, nuestras dominicanas, no están embrutecidos. Yo lo que creo es lo siguiente es de que hay una serie de politicastros dominicanos que conducen
a una serie de gente dominicana para que emita un sufragio a su favor por los niveles de populismo patriarcal y los niveles de vulnerabilidad que tienen esas personas. Pero hay gente, y yo diría que muchos dominicanos tienen la capacidad de emitir un voto consciente y definido hacia la capacidad electoral de la República Dominicana. Ese es mi posicionamiento. Entonces, yo pienso que si existe la libertad mental de poder expresarse en su cabina de quién será elegido, nosotros vamos a tener grandes representantes. Y es por eso que yo digo, Rubén y David, de que las elecciones del 20 serán históricas para la sociedad dominicana. Y yo motivo al pueblo a que emitan su voto con el elemento de concienciación hacia el poder que tienen ustedes en elegir quien debe ser elegido. Entonces, esa es la parte sustancial de este pequeño diálogo, análisis que estamos haciendo en este momento. Y permíteme 30 segundos, por favor, antes de pasar a la pausa. Muchas veces hay que determinar que las personas no quieren ir a partidos políticos para ser elegidos, pero quieren ser independientes, pero que no tienen un instrumento fundamental, un logo, una institución. Entonces la gente cuando va a votar no lo conoce. Hay que ver esa otra parte como elemento de reflexión, y que no lo hacen de manera independiente, sino se abocan a buscar a un partido político. Entonces hay que ver esa otra parte, por favor. Muy bien. Señores, vamos a una pausa. Regresamos en breve segundos. Muy bien, señores, estamos de regreso aquí en el programa Foro de Opinión. Los mejores programas son fuera del aire. Miren, ustedes saben que la semana pasada, el martes de la semana pasada, decidió irse de las filas del Partido Revolucionario Dominicano Tony Peña Guava, hijo, creo que menor, ¿verdad? Menor, sí. Del doctor José Francisco Peña Gómez. Y como habíamos definido aquel programa del viernes, un joven respetuoso, un dirigente de ascendencia, que decidió primero salirse del PRM y después irse a su partido de origen, y tomó una decisión drástica a la de irse. Pero hoy se ha anunciado, o mejor dicho, desde la noche de anoche, como diría un amigo Marú, la noche de anoche, la salida también del Partido Revolucionario Dominicano, de manera obvia, de su esposa, que ostenta una diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Estoy hablando de la señora Celia Encarnación Mingetti, que ha decidido, bueno, acompañar a su marido e irse de la fila de esa organización por entender que no tienen ningún tipo de garantía. Aquí hay una discusión, y el tema lo traigo a propósito de que en el pasado se había planteado la figura de que las candidaturas no fueran de las personas, sino de la organización política. Porque aquí cada quien que se va, se lleva su posición. El PRM postuló Como debe ser. en Elías Piña a Rafael Arias. Posteriormente, Rafael Arias se juramentó con Miguel Vargas. Él y el señor Marte, jefe del transporte de la República Dominicana, le dicen que quiere volver para el PRM, pero no la quieren ni en un lado ni en otro. Penosamente, una persona con mucha vocación de servicio en su provincia. Pero ahora vemos este caso de la señora Celia Encarnación Millet, que ha decidido irse y acompañar a su marido en la salida del Partido Revolucionario Dominicano. Este berenjenal que se está armando en estas organizaciones, este cruce, yo no sabía, pero creo que la ley habla del transfugismo. No quisiera yo decirle tránsfuga a ella. No lo digo así de Tony, porque Tony ostenta un rango
que se lo dieron como consecuencia de su paso hacia esa organización política. Es el caso de la Secretaría General. Al renunciar, renuncia a todo. Y lo más extraño ha sido y es también las declaraciones que con posterioridad ofreció el presidente de esa organización, el señor Miguel Vargas Maldonado, que parece que se volvió loco y se le olvidó que el fundador de ese partido era el papá de Tony Peña, y lo menos que dijo era que Tony Peña Guava constituía un obstáculo para esa organización, que la gente a partir de ahora iba a ver el crecimiento. Yo creo que está alucinando, pero él dice que vamos a ver el crecimiento de ese partido político. Mira, la verdad es que yo conozco a Tony Peña porque en un momento llegué a trabajar con él en aquella época revolucionaria del PRD, ¿verdad? Que nosotros participamos en la juventud de ese partido. Y si hay una persona íntegra en este país, es Tony Peña, de verdad. No porque es hijo de Peña Gómez, es porque él, como Tony Peña, tiene sus criterios. Y Tony Peña tiene muchísimos valores, él como persona. Si Peña Gómez hubiese sido un bucapeso, un pesetero, estuviera agarrado de Miguel Vargas ahí y tuviera él usufructuando el poder que tiene Miguel en este gobierno. De manera que él no es, eso, el hecho de que él se comporte como se está comportando, dice mucho de él, pero habla en buena fe de lo que es una persona como él. Porque cualquiera que estuviera en su lugar estuviera reinando en el Ministerio de Exteriores. Tuviera reinando ahí, tuviera, y toda su gente, y haciendo fiesta con los recursos públicos. Entonces, Tony Peña es una figura, una persona respetable, respetuosa, es una gente que pelea por sus valores, pelea por sus creencias y pelea por lo que él es. Pero recuerda, Rubén, amigos televidentes, público que siempre nos siguen, que claro que la ley condena y no permite el transfugismo, pero eso fue ahora, hace unos meses. Pero ella fue electa cuando la ley permitía eso, o sea que no hay poder retroactivo, y ninguna ley tiene poder retroactivo, de manera que si ella sale, ella se va con su diputación, con su curul, donde quiera que vaya. ¿Qué resulta? Que ese voto se lo descuentan ahora a los votos que se están contando para una posible repostulación del presidente Medina en una elección de la Junta. ¿Por qué? Porque ella no va a estar, no va a comulgar con el PRD. Se fue y punto, se fue con su voto, se fue. Y obviamente Miguel Vargas, como tú bien señalas, Rubén, ha desconsiderado la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Ahora, si usted me dice a mí que Tony Peña es una persona inmoral, que Tony Peña ha hecho cosas non santas, que ha hecho cosas ilegales, que al contrario desmeritan la memoria de su padre, es una cosa. Pero otra cosa es que él, que se vaya porque está exigiendo y pidiendo orden, que se respete la mayoría, que no se hagan convenciones, señores, como la que se hizo y la que le dio ganancia de causa a Guido Gómez, que se hizo una convención en el PRD, oiga cómo era, llamando por teléfono a los convidados, y nunca se publicó en ningún lado que había una convención en el partido, y fue por eso que le dieron ganancia de causa. Eso no fue lo mismo que se llevó al Constitucional, cuando en principio se le dio ganancia de causa a Miguel Vargas y al PRD, no. Fue que la segunda, cuando fueron ahora, dijeron, no, fue que hicieron esto y miren, ahí no había un anuncio, ni siquiera de ese con letra chiquitica, en ningún periódico. Eso fue como una convención de la secreta, la que hizo Miguel Vargas. Una convención de la secreta. Eso es prácticamente como algo hecho para que apabulle lo que el panda, porque ahí no hay democracia, ahí lo que hay es un mandato. Miren, solamente llamen a la gente mía. ¿Cuáles son los míos? Fulano es mío, llámelo. Todo lo que era de él. Ahora, el que no era de él, conocido que no era de Miguel, entonces esa gente no fueron llamados. O sea, esa minoría, supuestamente, la que dice que representa a Guido Gómez Mazara, no fue convocada. Ahora, si son minoría, que lo convoquen a todos y que se demuestre una convención si es minoría o no. Y eso es precisamente lo que está reclamando Guido Gómez Mazara en ese sentido. O sea, somos minoría, no hay problema,
pero abran el abanico, anuncien cuándo es la convención, para que todos vayan y todos votemos. El que ganó, ganó, simplemente. Bueno, en el caso específico del señor Tony Peña Guava, yo no puedo subestimar en ningún momento sus cualificaciones políticas, pero sí debo entender de que dentro del Partido Revolucionario Dominicano, él debió mantener su posicionamiento, como lo está haciendo en este momento Guido Gómez Mazara, porque él es parte de una lucha sustancial que tuvo su padre, y al salir de esa organización política, en cierto modo le da la confiabilidad a Miguel Octavio Vargas Maldonado de ser el gurú de esa organización política. Por consiguiente, no es la primera vez que el señor Tony Peña Guava sale del PRD. Salió del PRD cuando pasó al PRM, y luego del PRM, que no ocupó un elemento de posicionamiento como secretario general, fue conquistado por el PRD y él se pasa y le dan la posición de secretario general. Entonces, el señor Peña Guava ha tenido una capacidad dubitativa ante lo que ha sido su nivel de posicionamiento político dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Yo estoy convencido que él está lleno de una serie de emotividades que no se cualifican dentro de lo que debe ser el accionar político. Él debió mantenerse dentro del PRD independientemente de los dislates y de las atrocidades que está haciendo Miguel Vargas Maldonado, que apenas en el pasado proceso electoral ocupó un 5%. Es uno de los seres humanos que en República Dominicana está más rechazado desde el punto de vista político, pero él tiene una fuerza económica fundamental y determinante que lo asume en la sociedad del PRD para tener una serie de aláteres de individuos que lo aplauden, no importa el elemento donde esté. Ocupa una posición importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso lo lleva a una cresta política para poder negociar en el 20 con el Partido de la Liberación Dominicana, y él necesita mantenerse en el elemento de posicionamiento, y es por eso que a él se le importa, por ser buen dominicano, expresarme de esta manera, que Tony Peña Guava salga del PRD, porque le da más fuerza, le da más entronamiento dentro del Partido Revolucionario Dominicano para seguir negociando, ayudando y fortaleciendo a un grupo de personas que lo está llevando a ese elemento de posicionamiento. Y para concluir, hay dos individuos que le han hecho un grave daño a esa organización política. Lo puedo citar, Mariñez y Fiquito. Son personas que no han asumido el control efectivo porque están encima de los hombros de Miguel Vargas Maldonado, el gurú de esa organización. El PRD no existe. Lo que hay son 3 letras. Mira, a la gente se le olvidan los acontecimientos de la historia, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuando el doctor Peña Gómez tuvo que ser el candidato a síndico? Posteriormente ganó la El lío que se armó ahí en el Dominican Fiesta, ¿te acuerdas? ¿Usted sabe entre quién fue el lío? Yo me acuerdo, interno? yo estuve ahí. Entre Miguel y Mariñez. Entre Julio Mariñez en ese Y momento. Tonti Rotinel Domínguez. No, pero Julio Mariñez en ese momento era el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Ay, la gente aquí borra la memoria. Sí, borra. Sufrimos de una amnesia Y el increíble. pueblo suyo, San Cristóbal, hizo un vaciado de todos los votos como si hubiese sido el Distrito Nacional. Y lo descubrieron. y le hizo una trampa a Miguel Vargas. Y hoy son canchanchan. Canchan. Por eso es que se dice, ese algo popular, que Dios lo cría y el diablo lo suelta. Dice otro refrán que las aves. Eso es increíble. Y dice otro refrán que las aves de la misma especie vuelan juntas. Vuelan juntos. ¿Por qué? Vuelan juntas. Miguel se aprendió. ¿Ustedes recuerdan aquel pacto de la corbata azul? Azul, exacto. Bueno, Miguel se dio el lujo. Yo oigo gente hablando de dictadura y de cosas, porque aquí se juega mucho a el olvido de la gente. Miguel se dio el lujo de votar de manera sumaria del PRD a todo el que era de Hipólito Mejía. Todo el que no estaba con él quedó votado, no importa la posición. Pero tenemos otros temas que agotar esta tarde. Vamos a una pausa y regresamos en breves segundos.
Bien, señores, estamos aquí de regreso. Resulta que en el día de hoy hay una información de esas que me gustan a mí. 4 partidos políticos y 7 movimientos fueron formalmente rechazados por la Junta Central Electoral. Estoy hablando de la Fuerza Viva en Desarrollo, Frente Renovador Independiente, Pro Bienestar Dominicano y el Nacionalista Dominicano. Esos son los partidos. Los movimientos Uno para Todos y Todo para Uno, Cívico Ocoeño, de Acción Positiva, Verde Revolucionario Franco Macorizano, Municipal Democrático, Independiente Popular y Nuevo Renacer. Los 7 movimientos que fueron rechazados hoy por la Junta Central Electoral. La Junta habrá de explicar luego cuáles son las motivaciones de rechazo, si no cumplieron con los protocolos. Pero una pregunta, Rubén, ¿ellos han publicado aquellos que fueron admitidos o aprobados? No. Solamente los rechazados. Los que han sido rechazados. No, pero que la Junta debe publicar cuáles son los movimientos que han sido entonces, obviamente formalmente admitidos, formalmente aprobados. ¿Por qué debe hacer eso? Porque yo acabo de hacer un comentario en uno de los segmentos anteriores, en el sentido de que los partidos políticos están perdiendo prestancia, prestigio, se están desmeritando en nuestra sociedad. Y que los movimientos en los municipios, en los distritos, cuando surgen con fuerza, con gente que tiene el valor para hacer cambios importantes, entonces esos movimientos deben ser aprobados. La Junta no puede condenar a la sociedad a solamente elegir a una persona a través de un partido político, porque si es así nos vamos a joder, o nos vamos a seguir jodiendo, porque los partidos políticos está demostrado que en las cúpulas se hacen negocios arriba en las cúpulas, y estos negocios cogen la base como en béisbol para pisotearla, para pasar por ella y poder llegar a ellos, tomarla de soporte como sprint. Entonces, la Junta Central Electoral debe explicar las razones por las cuales fueron rechazados, primero, y segundo, si hay movimientos o partidos que han sido admitidos o aprobados, que también lo digan. Bueno, lo que pasa es que parece ser, para pasar rápido con este tema, que hay una falla en los niveles comunicacional de esa institución, porque hay muchas cosas que, primero, tienen una reacción tardía, y segundo, hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, sale información de que fueron rechazados. Ahora, las motivaciones, justamente Magua, al principio del programa, hablaba de la falta de esas plataformas que la ley da a los ciudadanos para postularse en lo que considere. Pero tienen también una serie de protocolos que si no se cumplen... Pero la Junta deberá tener equipo de comunicación, debe dar a conocer. Mire, en el día de ayer, quiero que se le preste atención a esto, en el día de ayer se hizo un paro en la venta de combustible de los miembros de Anadegas, bajo el argumento de contrabando de los combustibles. Hace un tiempo que aquí se viene diciendo que hay sectores que están en el poder, que tienen mucha influencia, que están trayendo combustible de contrabando, que lo venden más barato de como está establecido en los precios regulares. Esto evidentemente se traduce en competencia desleal, en gente que paga sus impuestos, que tiene sus establecimientos comerciales, que tiene empleados, que tiene grandes inversiones también. Recientemente, el Ministerio de Industria ripostó esa denuncia por parte de Anadega y lo combinó a que revelaran cuáles son los funcionarios, personas que ellos indican como responsables. Evidentemente que hay que acogerse aquí a ese adagio popular que establece que cuando el río suena es porque agua trae. Hace tiempo que venimos oyendo de eso y se conoce de personajes incluso que se han agenciado con influencia gubernamental la compra de estaciones de combustible en diferentes puntos del país. Aquí en la República Dominicana, agraciadamente somos un país muy pequeño y todos nos conocemos. Yo no puedo salir ahora de repente con la posesión de una serie de propiedades cuando yo no tengo
ninguna empresa, ni he heredado nada, ni me he sacado la lotería que me permita hacer exhibición de esos capitales. De manera tal que pudiéramos estar haciendo el mejor de los usos de la relación y el mejor de los usos de nuestro tráfico de influencia. Sin embargo, hay que proteger al inversionista, aquel que de manera legal se involucra en un negocio, emplea ciudadanos, paga sus impuestos. De manera que yo quisiera que la gente de Anadega, en honor a la verdad, hablen claro, porque si han tomado la decisión de paralizar la venta, impactando lo que es su propia economía y la economía del Estado, porque deja de recibir dinero también, algún motivo, alguna razón habrán de tener. Mira, hay un asunto, y yo le doy cierto nivel de priorizaciones a Anadegas. Y lo digo esto con la debida prioridad. Hay barcos mercantes que traen algún tipo de productos a la República Dominicana, carros y todo esto, que traen combustibles. Y ese combustible tiene una serie de red aquí en el país que, independientemente de cualquier tipo de circunstancia, lo van a buscar. Eso lo conoce Anadegas y lo conocen los organismos fácticos del país. Por ahí que anda el asunto. Bueno, ya para terminar el programa, yo quisiera introducir este tema, Rubén, el tema de los accidentes de tránsito. Miren, señores, el dolor de cabeza, la carga social, la carga económica que dejan los accidentes, no solamente en el gobierno, sino en las familias. Cuando alguien de la familia, que a veces es el que produce el dinero, el que lleva la comida a la mesa, se ve envuelto en un accidente, eso es fatal para la economía familiar. Pero además es fatal para lo que tiene que ver con el Estado, con lo que el Estado dominicano entonces tiene que buscar para atender a esa gente en los hospitales públicos. Porque resulta que aquí los seguros son un gran negocio, los seguros de vehículos. Esa gente no paga nada nunca, casi mente. Y siempre, y mil abogados, y mil burocracias, y ese tipo de cosas. De manera que eso de los accidentes, señores, es un problema. Y otra cosa que a mí me llama la atención, público en general, Rubén, Magua, yo veo una gran aglomeración de AMETs en las distintas esquinas de esta capital y de Santiago y de los pueblos del país. Y no veo un solo AMET quizá en la carretera. Usted va de aquí a donde sea y recorre kilómetros, cientos de kilómetros, quizás te ve un amecito quizás. Más se ven las brigadas de obras públicas que asisten al conductor, más que el mismo gobierno, que la misma gente que tiene que ver con el tránsito. Yo creo que el fiasco más grande que ha hecho este gobierno ha sido la creación del Intran, esa superestructura que lo único que hace es buscar dinero en términos fiscal. La verdad es que es vergonzante lo que está ocurriendo cuando vemos las estadísticas de este país con muertes y personas mutiladas por accidentes y los comparamos con cualquier otra nación del mundo, sin importar la cantidad de ciudadanos que tenga y la demografía que tenga. Este país rompe récord. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de consecuencias aquí. Aquí no hay consecuencias. Con la agravante de que cualquier persona, si la mujer tiene un chulo, que es funcionario, que es el capitán o coronel, ya no se puede parar. Si el funcionario entonces es de tercera categoría, lo que sea, tiene un motorcito que lo lleva por donde quiera y para en el tránsito donde sea. Aquí usted ve el chofer que están buscando pasajeros en el medio de la autopista, en el medio, con un carril de la acera derecha hábil para otros carriles. Ellos están buscando pasajeros del medio. Un pasajero levanta la mano y se meten y se llevan a quien sea por delante, chocan a quien sea, sin ningún tipo tampoco de consecuencias. Aquí usted va, por ejemplo, a la MED y usted encuentra con gente que tiene 70, 80, 90, 100 multas también. Y van y hacen negocio con ellos. No, pero ahora paga 10, paga 15, te borramos esa, porque es un negocio que tiene. O sea, aquí no hay ningún tipo de consecuencia de los puntos que hay en otros países para quitarle
tú no ves por todas a una persona que no esté en condiciones sociales ni mentales de manejar. Yo he visto zigzags y personas manejando con tal temeridad que yo digo que no puede estar bien mentalmente, que tiene que estar loco, una gente así. Mira, David, es que el Intran ha nacido con un propósito fundamental de poder negociar con las clases choferil del país. Es un instrumento que se ha determinado para poder buscar soluciones hacia los choferes y buscar un arbitraje. Entonces, el nivel de aplicabilidad de las normas legales para desplazarse en las carreteras, en las vías públicas de la ciudad capital, en cualquier parte, es parte de ese proceso. Yo creo necesario y fundamental de que el Intran debe desaparecer, porque no está haciendo absolutamente nada. Tenemos una joven ahí que es arquitecta, se ve muy bien. Algunas veces yo pienso que ella debe participar en un concurso de belleza, una mujer atractiva, es inteligente, capaz, pero no tiene la cordura fundamental como para tener la capacidad de aplicar las normas decisorias hacia los choferes dominicanos. Y solamente sobre esa parte es que hay que tener los elementos determinantes. Yo confío de que el Intran, que es un buen instrumento de nombre... Confía. Sí, yo confío. Bueno, lo último se pierde la fe, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso fracasó antes de no sé. Eso fracasó. Eso fracasó antes de no sé. Lo que da vergüenza es que ni siquiera el Ministerio de Salud de este país revele el impacto económico en sus finanzas de los accidentes de tránsito. Eso que dice David no tiene desperdicio. Los ciudadanos hacen lo que les da la gana. El que no coge carretera no tiene idea a lo que te he puesto. En la noche, en la madrugada de ayer, se mataron 3 personas entre la carretera que está entre Padre de la Casa y Boichillo. Hay que ver eso. Y cómo para transportarlo había que estar esperando que cruce un vehículo, la cantidad de heridos. No hay uno solo de los días que no aparezcan varios muertos en diferentes puntos del país por causa de accidentes. Y a nadie le importa esto. Nadie le hace caso a nadie. Es una cosa desesperante la que hay. Porque aquí contamos los muertos, David. Se murieron tanto, esta es la mayor casa de... La cantidad de muertos vivos que hay son mayores, triplican, quintuplican la cantidad de gente que ha perecido en medio de este tipo de procesos. Entonces, ¿cómo es que eso no nos llama la atención? No es posible que sigamos en una vorágine de muerte, de accidentes, de gente mutilada, del impacto social, económico en la familia dominicana como parte de nuestra, primero, irresponsabilidad de la familia. Y segundo, es la irresponsabilidad de los conductores, porque vamos a dividir la carga. Eso de Intran es una cosa desagradable en términos burocráticos para dilapidar fondos públicos. Mañana, cuando sean las 3 de la tarde, estaremos nuevamente aquí en Foro de Opinión. David Tejeda, Magua Moquete y este mortal les agradecen la sintonía. Continúen con la programación de Teleradio América.